Hola, bienvenidos queridos amigos de Astroformación. Hoy quiero continuar el último módulo que estuvimos hablando de la historia de la astrología. Estuvimos comentando que es un tema muy largo y muy complejo, ya que la astrología se enraiza en muchas partes del mundo durante muchos años, y estuvimos explicando las diferentes corrientes culturales a lo largo de la historia. Y a vuela pluma dejé caer que la astrología estaba muy unida a la astronomía, a la arquitectura, a las matemáticas, a la religión, y pusimos ejemplos de Egipto, de Sumeria, de la cultura maya, de la inca. Quiero poner algunos ejemplos más que muestren que la astrología que estudiamos hoy de un modelo, digamos, racional, de un modelo lógico, de una manera en general no ritualizada y en principio separada de la arquitectura, separada de la religión, separada de lo sagrado, pues en sus culturas de origen no era así. Quiero poner algunos ejemplos de esto. A ver, la egiptología sigue defendiendo una antigüedad bastante pequeña para las pirámides. Nos hablan de unos 2500 años de antigüedad. Claro, según la historia oficial, hace 5000 años el ser humano estaba golpeando piedras en cuevas. Quiere decir que la versión oficial de la humanidad es no adjudicar conocimientos avanzados en la historia antigua de la humanidad. Bien, esto tiene un problema, y es que hay demasiadas pruebas de conocimientos, tecnología, sabiduría y arquitectura avanzadas en la antigüedad. Tanto es así que el ser humano moderno solo ahora, en los últimos siglos, que tenemos tecnología, que tenemos ciencia avanzada, podemos valorar y tratar de entender el conocimiento que está plasmado en los templos y las pirámides antiguas que cubren gran parte del planeta. Hasta hace no tantos años, por ejemplo cuando yo era pequeño, en las películas veíamos a esclavos latigados con látigos construyendo pirámides, ¿no? Y la misma egiptología defendía cosas así, ¿no? Como esclavos a latigazos construyendo pirámides. Vale. ¿Qué ha pasado a partir del siglo XIX, del XX, del XXI en el que estamos? Que hemos alcanzado una serie de conocimientos tecnológicos, arquitectónicos, matemáticos, astronómicos, que nos hacen mirar hacia esas construcciones con una mirada renovada. Y claro, lo que nos encontramos es sorprendente, y es que cuanto más estudiamos esas construcciones, más obvio resulta que en ellas hay un enorme conocimiento matemático, un enorme conocimiento astronómico y una arquitectura avanzada que solo puede realizarse con tecnología. A pesar de las muchas evidencias de eso y de los muchos investigadores indicando esto, la versión oficial sigue insistiendo en que es un misterio, pero que ni de coña es antiguo, ni de coña muestra conocimientos avanzados, y quiero decir, hacen todo lo posible por negar las evidencias. Bien, uno de los ejemplos más obvios de esto que estoy indicando es lo que descubrió Robert Bauval. Robert Bauval descubrió, es un arquitecto, algo fantástico, y es que
las pirámides más famosas del mundo, las pirámides de Egipto, de Giza, donde está la Gran Pirámide y las otras dos que la acompañan, están perfectamente alineadas con la constelación de Orión. Una vez en un museo vio una fotografía de las 3 pirámides de Giza vistas desde arriba y se le quedó muy grabada esa imagen, y en un momento dado, mirando hacia el cielo, vio las 3 pirámides, las 3 estrellas de Orión, y recordó que al igual que las 3 estrellas de Giza no están en línea, sino 2 en línea y una tercera un poco lateral, vio que las estrellas de Orión también. Y dado que los egipcios rezan a los dioses y los dioses están en el cielo, se le ocurrió la brillante idea de buscar una correlación entre la astronomía egipcia y el firmamento. Para ello tuvo que coger la visión sumeria y egipcia, donde el sur y el norte están invertidos, y con la ayuda de un programa de ordenador, el Skylab 3.5, logró correlacionar las 3 pirámides con la constelación de Orión, con las 3 estrellas de Orión. Y lo más fascinante es que estas pirámides están construidas para alinearse con las estrellas de Orión en el 10.500 a.C. Flipa, o sea, en el 2500 años antes de Cristo, cuando la versión oficial habla de unos 2500 años de antigüedad. ¿Vale? Imaginaros si hay una diferencia abismal. Hoy en día está demostrado que la Gran Pirámide de Giza, la que se llama de Keops, mal llamada de Keops porque el faraón Keops es muy posterior a la creación de la Gran Pirámide, corresponde a la estrella Zeta Orionis, también llamada Alnitak. La pirámide mediana, llamada de Kefren, mal llamada de Kefren porque el faraón de Kefren es muchísimo posterior a la construcción de la pirámide mediana de Giza, corresponde a Epsilon Orionis. Y la más pequeñita, la llamada de Micerinos, correspondería a la estrella Delta Orionis, ¿vale? Que son las 3 estrellas que componen la constelación de Orión. Que, como digo, según los estudios de Robert Bauer, se orientan en el 10.500 a.C. Esta es la investigación más consistente dentro de, digamos, las interpretaciones que se salen de la versión académica universitaria, que no quieren cambiar. Es la que ha tenido un impacto más fuerte porque ha publicado 2 libros muy bien argumentados, con estudios muy científicos, y ha conseguido que parte de la comunidad científica deba admitir que son muy sólidos sus estudios. Sin embargo, le han prohibido seguir investigando, quiero decir. Los departamentos de egiptología tienen la obligación o el mandato de arriba de que no se sepa que los templos y las pirámides de este planeta están alineados con el cielo. Sin embargo, como decimos, es una obviedad. Igualmente ocurre con la famosa Esfinge. La Esfinge está erosionada con cantos redondeados, y cualquier geólogo, y de hecho los geólogos, han indicado que la única manera de que esa piedra esté erosionada de esa manera tan redondeada es que haya estado mucho tiempo inundada bajo agua. Pero claro, Egipto está en un desierto. Y los mismos geólogos, desde su ciencia, han contestado a los egiptólogos que las versiones más esotéricas o alternativas tienen razón, que efectivamente la Gran Esfinge pues es muchísimo más antigua que lo que dicta la versión original, porque si no, no estaría erosionada por agua. Porque ¿cuándo es la última vez que el desierto de Egipto estuvo muy en contacto con el agua? Al final de la última glaciación. Y esto
nos lleva al 10.500 a.C. 10.500 a.C. más los 2.000 años que llevamos ahora, 11 y 12, hace 12.500 años. Vale. Hace 2.500 años, 12.500 años, nos situamos en la era de Leo, y la gran esfinge estaría mirando la constelación de Leo. Vaya por delante que la gran esfinge, entre otras cosas, es un reloj de la precesión de los equinoccios. Y, por tanto, nos está diciendo que está en la constelación de Leo, posiblemente cuando se construyó. De hecho, la cabeza, que está tallada a la imagen de un faraón, es mucho más pequeña y desproporcionada al cuerpo, porque en realidad era la cabeza de un león. Dato que confirma el hecho de haber sido construida para mirar a la constelación de Leo, por precesión de los equinoccios, así como hacia Orión, una vez más. Bien. La estrella de Aldebarán, en la mitología egipcia, corresponde justamente a la mano del dios. A la mano del dios Osiris, ¿vale? Que corresponde a la estrella Orión. Bien. La Gran Pirámide, según la egiptología, es de hace 2.500 años y según las pruebas de Robert Bauval, de 10.500 a.C. Según la egiptología oficial, los egipcios no tenían conocimientos matemáticos, astronómicos y mucho menos tecnología. Podemos defender que el pueblo egipcio no tuviera conocimientos matemáticos, conocimientos astronómicos y tecnología avanzada. Eso es razonable. Lo que no es razonable es argumentar que aquellos que construyeron las pirámides, por ejemplo las de Giza, no tuvieran esos conocimientos, porque eso es sencillamente imposible. La Gran Pirámide tiene muchísimo conocimiento matemático y astronómico dentro, empezando por pi, por distancia de la Tierra al Sol y muchos otros cálculos en los que no voy a entrar, pero que hay muchos libros que nos hablan de ello. Entonces, aquellos que construyeron las pirámides cuentan con un conocimiento astronómico y matemático avanzado, con una tecnología avanzada para poder realizarlo, por ejemplo, con fundiciones, temperaturas de calor muy altas, que solo se pueden hacer en fundiciones y por tanto con tecnología, porque de otro modo no puedes trabajar las piedras y los ensamblajes de esas piedras, ya sea porque dentro metes metales, ya sea porque vas a fundir la misma piedra para darle forma. Es decir, no es posible. Hoy en día, como ya empezamos a tener una tecnología, es fácil ver cómo se hicieron las cosas. Sin tecnología no se pueden hacer. Nosotros estamos como niños pequeños fantaseando en cómo pudieron hacer esas cosas porque apenas llegamos así. Dentro de poco veremos mucho más claro cómo se ha hecho todo, aunque los que tienen el poder del mundo ya saben cómo se hicieron. Bien. La cámara del rey de la Gran Pirámide de Giza, la llamada pirámide de Keops, apunta concretamente a la estrella alfa de la constelación del Dragón, también llamada Tubán. Y la cámara de la reina, corresponde a la diosa Isis, apunta hacia Sirio y Orión. Sirio es la constelación del perro, por eso está en el Can Mayor. Cuando los egipcios ponen una cara de perro, de chacal, y en otras culturas también, esa máscara de perro, de lobo, de chacal, es una forma de hacer mitología o divinizar, encarnar o disfrazarse de un dios, encarnando esa energía, en alusión a la estrella Sirio, a la energía que nos llega de Sirio. Vale, una ceremonia muy habitual, hemos dicho que la astrología, la astronomía y los rituales están absolutamente unidos en la antigüedad. Una de las ceremonias favoritas de Egipto
era canalizar la luz de las estrellas. Es decir, si las estrellas son los dioses, porque cuando coges las estrellas, ves que en la mitología egipcia le ponen un nombre divino, por ejemplo, Sirio es Isis, Orión es Osiris, ¿vale? Tenemos estrellas, nombres divinos y la encarnación de ese cuerpo en una forma de pirámide. Por tanto, la pirámide es la encarnación del templo de un dios y la energía de la estrella es la conciencia de ese dios. Y el faraón que se mete dentro va a tratar de canalizar la energía de ese dios que en realidad es una estrella. Por tanto, están diciendo que las estrellas son inteligentes y tienen una energía muy elevada. Vale. Si me permitís un momento, cuando un maestro Reiki hace una ceremonia de iniciación a otra persona, lo que está haciendo es canalizar energía, que llaman universal, pero yo siempre he dicho que es energía solar, fotones solares, canalizan esa luz que va por la coronilla, va, digamos, a este chakra y de ahí con las manos sale esa energía que puede verse por una cámara Kirlian. Bien, pues los egipcios tenían unas construcciones alineadas a esas estrellas que en determinadas fechas acogían esa energía de las estrellas y estando dentro buscaban hacer esa iniciación, pero en lugar de coger la energía de la estrella de los fotones que hay en el aire, trataban de canalizar un rayo directo en la fecha adecuada. Luego volveré a esta idea para explicar mejor por qué construyeron las pirámides a mi modo de entender. Bien, ¿hay más pruebas de culturas alineadas con el cielo? Sí, hay muchas, pero documentadas están, por ejemplo, los indios Hopi, que también estaban con su civilización orientada a Orión. Están los templos de Angkor, de Camboya, que se alinean con la constelación Draconis. Fijaros que antes decíamos que la cámara del rey de la Gran Pirámide estaba hacia la constelación del dragón, y decimos ahora que los templos de Angkor en Camboya se alinean con la constelación Draconis, y muchas mitologías antiguas relacionan a los dioses, a los que crearon aquellas pirámides, con una raza reptil. Por eso tienes la serpiente emplumada, por ejemplo, ¿no? en Bolivia, y bueno, tantas culturas que tienen representaciones de serpientes y dragones relacionadas con la divinidad. Bien. Bien, las pirámides de Xi'an de China también están alineadas con Orión según investigaciones. Y las pirámides de Teotihuacán, del Sol, la Luna y Quetzalcóatl, se alinean igualmente a las estrellas de Orión. De hecho, tienen exactamente las mismas medidas que las pirámides de Egipto, que se alinean con Orión, las tres de Giza, solo que a una proporción, a una escala más pequeña, pero es la misma matemática, exactamente la misma. Por tanto, la civilización avanzada que hizo las pirámides mayas, las pirámides egipcias y las de Perú, Bolivia, todas estas culturas tienen un origen común: crear templos y pirámides alineadas con el cielo, que trabajan con la momificación y que tienen conocimientos avanzados de astronomía, matemáticas y arquitectura. Bien, en los textos antiguos sagrados hindúes, los Vedas, hay una divinidad que se llama Prajapati, y Prajapati es un dios creador de la humanidad que también se correlaciona con Orión. Es decir, Orión y Sirio está en todas las grandes culturas y imperios que tenían una astronomía increíblemente avanzada, que plasmaron en los templos y en las pirámides. Los templos y las pirámides de la antigüedad son enciclopedias de conocimientos avanzados, de astronomía, de matemáticas, de arquitectura, que canalizan una energía de las estrellas, considerando a las estrellas dioses y tratando de canalizar esa energía a modo de iniciación para el faraón,
el emperador que estuviera dentro de esa estructura en la sala correspondiente en la fecha correspondiente, ¿vale? Acordaros que hablé de esto en los vídeos anteriores, pero quería dar más detalles, ¿vale? Por tanto, deberíamos estudiar los mitos de Isis y Horus que se relacionan con la estrella Sirio y tratar de entender esos mitos en términos de iniciación energética, de cómo trataban de canalizar la energía de las estrellas para beneficio de lo que aquí sucede en la Tierra. Luego explicaré mejor sobre este tema. Hay una investigación muy interesante sobre la Gran Pirámide de Egipto y dice que, bueno, un ingeniero, realmente hizo una construcción a escala, si no recuerdo mal, de 250 kilos, pero bueno, no sé si eran kilos o toneladas en este momento, pero muy a escala, estamos hablando de la Gran Pirámide. Lo interesante es que después de hacer la reproducción consiguió que la Gran Pirámide se convirtiera en una válvula de agua. Su experimento lo que demostró es que la Gran Pirámide, entre otras cosas, servía para almacenar el agua del Nilo y cuando venían los años de sequía poder regar aquellos territorios y por tanto cultivar y por tanto que no se muriera la gente de hambre. Por eso los pasillos de la Gran Pirámide básicamente estarían vacíos, ¿no? Como es para que una estructura tan absolutamente grande, para no tener, ¿qué te diré yo? Camas, sillones, mesas, dormitorios. O sea, la Gran Pirámide la ves por fuera y es impresionante, pero realmente no tiene una estructura cómoda para vivirla. Entonces, ¿para qué hacer algo? ¿Qué función tiene si internamente no ofrece ninguna comodidad al que está en su interior, ¿no? Entonces esos pasillos estarían, entre otras cosas, acogiendo agua que guardaría la Gran Pirámide para poder regar, por eso tenía que tener una proporción tan alta. Esta es una teoría de un investigador que me parece bastante plausible. Ahora daré otras interpretaciones. Bueno, tanto la Gran Esfinge como la Gran Pirámide de Gizeh como la ciudad sagrada de los dioses de Bolivia se remontan a una tremenda antigüedad. De hecho, cuando hablamos de Tiahuanaco, la ciudad de los dioses es un gran observatorio y hicieron un experimento muy interesante que demostraba una antigüedad que os diré a dónde nos lleva. Fijaros, ahí, como siempre, toda la ciudad está perfectamente alineada con el cielo y en los equinoccios, es decir, en la entrada de la primavera y del otoño, es decir, cuando empieza Aries y cuando empieza Libra, justo el Sol ascendía por las piedras ceremoniales, ¿vale? Cuando hicieron los cálculos para ver en qué época los equinoccios mostraban el Sol justo por las piedras ceremoniales que estaban construidas para acogerlos, ya hemos hablado de cómo justo acoges la luz de las estrellas para canalizarlo y hacer un ritual sagrado, ¿no? Para incorporar esa luz y esa energía tan potente de las estrellas dentro de un ser humano. Bueno, pues teniendo en cuenta la rotación de la Tierra, la desviación del eje con los miles de años, pues las investigaciones de Neil Stevens revisadas por Posnansky llegaron a la conclusión de que Tiahuanaco fue construida hace 12.000 años. Digo, perdón, 12.000 no, esos eran los cálculos iniciales, pero cuando los revisó Posnansky, el cálculo exacto da 17.000 años de antigüedad.
17.000 años de antigüedad es cuando la salida del sol en el equinoccio daba el sol exactamente en las piedras rituales donde correspondía el sol. Bueno, conclusión de los científicos después de que este hombre haga sus cálculos. Dice, vale, sí, es verdad que esas piedras son las piedras rituales para la salida del sol, pero lo único que podemos decir es que pusieron mal las piedras, que hicieron mal los cálculos. Eso es lo que dice la ciencia. O sea, no le pueden negar a Polsnansky que sus cálculos están bien hechos porque están bien hechos, no le pueden negar que esas piedras rituales donde se debe situar el sol encima efectivamente eran esas porque hay muchas pruebas, pero entonces lo que dicen es que hicieron cálculos mal los constructores de la ciudad divina de Bolivia. Vale. Hablamos de una ciudad, mírate los reportajes y verás que tienen piedras inmensas, que están perfectamente fusionadas, que no caben ni una cuchilla de afeitar, quiero decir, hablamos de piedras de muchas toneladas, de medidas que hoy en día no está muy claro que pudiéramos hacerlas, porque la tecnología y las grúas necesarias son inmensas. Desplazar cada piedecita de esas, bueno, tan impresionante como ver la pirámide de Keops, o sea, impresionante. No se equivocaron, no. Obviamente lo que pasa es que la ciencia no quiere admitir que haya conocimientos astronómicos, arquitectónicos y tecnológicos tan avanzados en épocas tan remotas. Pero bueno, hay pruebas de humanidad hace 300.000 años. Todo esto correlaciona, si quieres profundizar en toda esta información, con la teoría de los antiguos astronautas y con lo que se llama arqueología prohibida, que quiere decir que hay muchas pruebas arqueológicas que la versión oficial rechaza porque no puede explicar desde los paradigmas que quiere mantener, como cuando encuentras cráneos agujereados con balas casi de la prehistoria, ¿no? O huellas humanas fosilizadas dentro de una huella de dinosaurio y cosas así, ¿no? Es decir, que la historia de este planeta es muchísimo más antigua que lo que nos han contado, y eso es algo que la versión oficial está encargada de negar. Aunque últimamente están liberando mucha información relacionada con ovnis no extraterrestres y tendrán sus motivos, pero no es casual que haya mucha más información en las redes y en televisión, porque en televisión, que la controla el sistema, también hay reportajes de este tipo, por lo tanto quieren abrirnos la mente ya hacia ese paradigma. Bueno, Robert Bauval descubrió, por ejemplo, que en Egipto, en el templo de Dendera, hay grabados dentro del templo las constelaciones zodiacales y la constelación de Orión. Y fijaros que digo las constelaciones, no digo el zodiaco, no digo un dibujito sobre el zodiaco, digo el dibujo de las constelaciones. Por tanto, tenían conocimiento astronómico, porque si no, dentro del templo no podían haber reflejado la forma de esas estrellas de esa constelación. Bueno, lo digo porque son pruebas tangibles de que tenían un conocimiento astronómico los constructores del templo. Bien, por si no diéramos por suficiente prueba el hecho de que estén alineados con el cielo. Vale. Si las pirámides no tienen 2.500 años de antigüedad, sino que hay pruebas de una antigüedad mínima de 10.500 años, 17.000 años, eso nos demuestra, en primer lugar, que había tecnología muy avanzada en épocas muy antiguas. Eso no quiere decir que el pueblo las tuviera, porque si miramos hoy en día, el pueblo no tenemos una tecnología avanzada. Tenemos un PC, un ordenador normalito con el que trabajamos, a lo mejor una cámara de vídeo como yo ahora, pero no tenemos la tecnología que tiene la NASA, que tiene el Pentágono, que tienen las organizaciones secretas, los gobiernos, el Área 54, quiero decir, toda la tecnología prohibida y secreta que hay en este planeta no la tiene el pueblo. Pues cuando te vas a la antigüedad, a cualquier época de este planeta, ocurre exactamente lo mismo. Una cosa es el 90% de la gente
y otra es una pequeña mayoría poderosa que tiene infinitamente más medios que los demás. Pues eso ocurre ahora y ocurría entonces, ¿vale? Bueno, quiero decir que había quien tenía tecnología, conocimiento y sabiduría muy avanzados, sí, y se plasma en los templos, sí, y pretender que se hiciera desde no tener medios, no tener conocimiento y no tener cultura es tomarnos el pelo si se pretende que nosotros creamos esa versión. No se puede creer que se construyan los templos y las pirámides sin conocimientos matemáticos, sin conocimientos astronómicos, sin tecnología y sin conocimientos arquitectónicos. Quiero decir, su mera existencia demuestra que todo eso existía, ¿vale? Entonces la pregunta no es cómo pudo hacerse todo aquello sin conocimiento y sin técnica, ¿no? Esa pregunta es equivocada. Todo aquello se hizo con conocimiento y técnica como evidencia su mera existencia. Entonces la pregunta es quién lo hizo y por qué. Eso sí son preguntas legítimas. Bueno, al final del 10.500 a.C. está terminando la glaciación. Entonces, vamos a ir hacia atrás en el tiempo, ¿vale? La última glaciación, según en qué épocas del mundo, igual que dijimos que la historia de la astrología es muy compleja y muy larga, la historia de las glaciaciones también es larga y compleja y no es de una forma regular en todo el planeta, sino que tiene más duración en unas partes del planeta, en otras menos, avanza, retrocede y ahora me voy explicando. Pero por ejemplo en América, del 20.000 a.C. al 10.500 a.C. aproximadamente, en un periodo de unos 10.000 años, es cuando se descongelaron los hielos, pasaron de una glaciación fuerte a estar terminando la glaciación. Vale. Si las pirámides de Gizá y otras muchas pirámides del mundo y la Gran Esfinge apuntan al 10.500 a.C., cuando buscamos cómo trataban de canalizar esa energía de las estrellas y descubrimos las fechas concretas para las que fueron construidas, tenemos que sacar dos conclusiones. Una, o que se construyeron en esa fecha y pusieron el alineamiento en la fecha en que se construyeron, o dos, que se construyeron un poco antes y las construyeron para activar ese alineamiento en la fecha elegida, en este caso el 10.500, que es la fecha que indican estas pirámides, ¿vale? De la ciudad de Bolivia, la ciudad de los dioses, Tiahuanaco, las pirámides de Gizá, las pirámides chinas, la Gran Esfinge, todo apunta al 10.500, apunta al final de la glaciación. Vale. ¿Qué pasó al final de la glaciación? De la última glaciación, porque no ha habido muchas, ¿vale? 100.000 años aproximadamente, dicen los científicos, que separa una glaciación de otra, no ha habido muchas en el planeta. Bueno, lo que pasó es que entramos en un periodo muy inestable a nivel geológico, con mucha actividad volcánica, con periodos de congelamiento muy rápido, periodos de descongelamiento muy rápido, pero de todo aquello tan inestable a nivel geológico, lo más significativo, aparte de los volcanes, es la gran inundación del planeta Tierra. Y es lo que se recoge en la Biblia y en muchos otros textos sagrados y esotéricos y religiosos bajo el concepto de el diluvio universal. Bien, ¿por qué se produjo el diluvio universal? Hay una teoría que sacó Einstein y otro científico muy interesante, que no es la que se ha quedado dominante, y Einstein no era tonto. La teoría dominante es la teoría de la tectónica de placas, que muy lentamente van chocando, pero Einstein y otro científico llegaron a la conclusión de la siguiente teoría: el desplazamiento de la corteza, no de técnica de plazas, sino de la corteza. Y lo que dijeron es que en la glaciación se acumuló en los polos una gran cantidad de hielo, muy gorda, mucho hielo, ¿vale? El eje de la Tierra coincide, el eje de rotación de la Tierra coincide con donde están los polos. Al acumularse mucho hielo en los polos, llegó un momento que el bamboleo empezó a vibrar y a ser inestable. Y
como consecuencia de ese bamboleo empezó a generarse una vibración en la Tierra que movilizó la corteza terrestre, que es como una fina capa. Si fuera un huevo sería la piel del huevo. Entonces, al moverse toda la corteza, ese movimiento hizo que se derritieran muy rápidamente los polos, provocando la inundación de todo el planeta y cambiando todo el paisaje, desplazando los ríos de sitio, zonas que estaban secas pasaron a estar inundadas, zonas que tenían agua pasaron a ser desierto, y como sabemos se creó el hundimiento de la Atlántida. Es decir, había una civilización con tecnología muy avanzada. Una civilización no quiere decir que el pueblo podía estar, como dice la ciencia, golpeando piedras y con suerte haciendo fuego, quiero decir, pero había una civilización, no lo que genética tenía, pero yo no la llamaría humana, pero parecida, que fue destruida o parcialmente destruida con lo que podemos llamar el diluvio universal, y cuando con el paso de los milenios fue secándose de nuevo el planeta, entonces se reconstruyó. Los supervivientes de aquella civilización volvieron al mundo y fundaron Egipto, Sumeria, Tiahuanaco, crearon las grandes civilizaciones con conocimientos astronómicos, matemáticos, arquitectónicos, en un pueblo que estaba absolutamente destruido y desolado y con ignorancia total. Y fueron los dioses, ¿vale? Entonces, esos dioses que fueron los supervivientes de la cultura antidiluviana de la Atlántida, pues crearon esto. Ahora bien, ¿por qué se crearon las pirámides? ¿Por qué lo que construyeron fueron las pirámides? Y aquí va la teoría que tengo. Bueno, nosotros tenemos un cuerpo de energía. Tenemos los chakras, los 7 centros de energía de los chakras, tenemos los meridianos, autopistas de energía, meridianos, o si quieres el nombre hindú, nadires, los hindúes hablan de 72.000 nadires, los chinos de 14 principales, pero todos están de acuerdo en que hay autopistas por los que circula la energía, el prana, y los hindúes también hablan de 7 chakras principales y otros secundarios, como por ejemplo las manos. Vale. Pues resulta que el planeta Tierra, que es también un ser vivo, al igual que las estrellas son seres vivos, tiene también meridianos, tiene líneas de fuerza. Y esas líneas de fuerza las hemos llamado en la época moderna líneas de Hartmann y también de Curry, descubiertas en 1951. Bueno, hay muchas pruebas de que los antiguos, los constructores de los templos, de las pirámides, conocían estas líneas de fuerza. ¿Cómo sabemos que las conocían? Porque resulta que alineaban los templos en estas líneas de fuerza. Que por cierto, estar en una línea de fuerza es positivo, pero estar en un cruce de líneas de fuerza es negativo, porque esa lucha de energía te pone muy nervioso y es muy nocivo para la salud, y esas energías luchando acaban siendo destructivas. Bueno, entonces hay que estar en una misma línea de fuerza y sabiendo qué orientación estás haciendo. Bien, las pirámides están perfectamente orientadas norte-sur, este-oeste. Bien. No sé si sabéis que llevamos varios siglos midiendo el campo magnético de la Tierra, que era estable. ¿Habéis oído hablar de las ballenas que en las últimas épocas quedan varadas en las playas? ¿Os habéis preguntado por qué las ballenas quedan varadas en las playas? Pues es muy interesante. La razón de que las ballenas ahora lleguen a las playas y se queden varadas en la arena es porque tienen un mapa magnético de la Tierra. Ese mapa magnético de la Tierra en miles de años ha sido más o menos estable. Es decir, ha cumplido, pero resulta que en el último siglo el mapa del campo magnético ha cambiado tan rápido
que el mapa que tiene grabado en su biología la ballena no le sirve, y cuando cree que está muy lejos de la arena, resulta que no, que ya está en la arena. O sea, es un mapa que se ha desfasado, como si tuviéramos una versión del Google Maps de hace 4 siglos e intentáramos ir en el coche por él. No nos coincidirían las carreteras con los cultivos y tal, ¿no? No podríamos circular con ese mapa. Pues eso le pasa a las ballenas. Entonces, cuando en las últimas mediciones íbamos midiendo cada 50 años, miden el campo magnético de la Tierra, venía siendo estable y de repente bajó mucho, luego bajó más y luego bajó más. Y lo que ha pasado es que se ha ido a cero y está así, está sin campo magnético e inestable. Pues bien, esto es lo que pasó al final de la última glaciación. Por eso, la gente que tiene esta información y este conocimiento, y saben que en aquella época se produjo la caída del campo magnético de la Tierra, que es un protector que nos protege de los rayos cósmicos, saben que el hecho de que ocurra esto es antecedente a catástrofes geológicas. Por eso veréis que hay reportajes que insinúan que va a venir un periodo de procesos geológicos graves. Volcanes, terremotos, maremotos, cambio climático. Bien. Y con esta información volvemos a las pirámides. ¿Por qué hicieron las pirámides? Aparte de para regar los cultivos con la gran pirámide, aparte de canalizar toda esa energía y tratar de iluminar a un ser humano, a los sacerdotes, a los faraones, aparte de eso, lo hicieron para lo siguiente. Las pirámides lo que están tratando de hacer, en realidad, es acupuntura al planeta Tierra. Si tú coges en los meridianos, cuando haces acupuntura a una persona, si por ejemplo yo tengo aquí el meridiano del pulmón, que nutre la energía del pulmón, que trata de aliviar mi tristeza, si se bloquea, si yo meto una aguja y pincho ese río de energía, lo desbloqueo. O si, por ejemplo, hoy en día la acupuntura eléctrica, yo meto un poquito de electricidad y lo reactivo. ¿Qué pasa si el campo magnético, los meridianos de la Tierra, que no lo llaman meridianos, lo llaman líneas Hartmann, si esos meridianos no funcionan, se bloquean, los polos magnéticos de la Tierra se desestabilizan, pero si esas líneas magnéticas están fuertes, si mis meridianos están fuertes y mi aura está fuerte, lo normal es que mi aura no se venga abajo y se vuelva loca. Entonces, los dioses de las civilizaciones estas tan antiguas, de entre 17.000 años, 12.000 años, 10.000 años antes de Cristo, todos estos constructores postdiluvianos trataron de evitar la gran catástrofe que sabían aquellos científicos que venía al planeta. Entonces decidieron comunicar todo su conocimiento o parte de su conocimiento matemático y astronómico en las construcciones de las pirámides y los templos. Es decir, si vas comparando los ángulos, las medidas, verás que está lleno de conocimientos astronómicos y matemáticos, como puede ser el número pi, o la distancia entre los planetas, o entre la Tierra y el Sol. Todo eso está plasmado en la Tierra. Por tanto, dejaron una biblioteca que aguantaría miles de años para que el hombre, cuando estuviera preparado, pudiera aprender estudiando esos edificios. Pero también el llenar de pirámides, canalizando la luz de las estrellas, como la electricidad que metes en una aguja de acupuntura moderna, es el intento de dar vida y salud al campo magnético de la Tierra para evitar que los polos magnéticos se volvieran locos y por tanto evitar que se llegara a toda la destrucción que, dicho sea de paso, no parece que pudieran evitar. Aunque cabe la posibilidad de que si no hubieran hecho esas pirámides, la tragedia y la destrucción hubiera sido mayor. Pues esta es mi tesis para vosotros, queridos alumnos.
y de amigos. Y bueno, pues eso, ¿vale? Recordemos que las pirámides están canalizando la energía divina de las estrellas, que aquel que esté dentro en la fecha adecuada hará un ritual de iniciación y de iluminación, ¿eh? Por ejemplo, la pirámide de Giedefre corresponde a la estrella Kappa Orionis, a Saif. La pirámide Nebka, que según oficialmente es del 2530, corresponde a Bellatrix. Y en el Valle del Nilo nos falta descubrir las pirámides correspondientes a Alfa, Beta y a Gamma Orionis, si es que no han sido destruidas por todas esas inundaciones, pero puede ser que estén simplemente enterradas. Bueno, pues eso, queridos arqueólogos e investigadores del mundo, seguid buscando la correlación entre el cielo y la arquitectura antigua, remota, arquitectura remota. Seguid investigando su sabiduría matemática y astronómica, y para aquellos que tengáis un anhelo espiritual, pensad que si vuestra iniciación se hace cuando se alinea la luz de las estrellas, pues mejor, y si encima hay una estructura piramidal para condensar toda esa energía, pues mejor todavía. Entonces estaban haciendo una iniciación para el faraón y una reequilibración para toda la energía de la Tierra, intentando que no se produjera el cambio de polos y que no se diera toda la vuelta y ocurriera la destrucción que hubo. Ay. Bueno, pues esta ha sido la tesis con la que cierro las reflexiones sobre la historia de la astrología. Como veis, la historia de la astrología, la historia de la mitología, la historia de las religiones antiguas, la historia de la arquitectura está totalmente intrincada, así como la ciencia antigua, que la ciencia antigua vaya por delante, que es tan moderna como la actual, ¿eh? Ese es uno de los secretos, ¿no?, que se ocultan, que algunos de los antiguos tenían conocimientos muy avanzados de aeronáutica, matemáticas, astronomía, ciencia, rituales, y esa ciencia que es capaz de conocer. Nosotros, nuestra ciencia primaria, que está empezando, estamos como tomando conciencia de que el mundo es energía, acabamos de entrar en la física cuántica, en ver el aura, estamos como comprendiendo todo el mundo energético, pero una civilización con una tecnología muy avanzada, como tendremos nosotros dentro de 500 años, tiene tanta conciencia de la energía que puede trabajar el mundo material en armonía con esa energía, como bien hicieron los constructores de los templos y las pirámides. Así que dejemos de imaginar como ignorantes y supersticiosos a los antiguos, y entendamos que cuando un antiguo canaliza la luz de una estrella, cuando hacen rituales una vez al año, el sol y Sirio se alinean y el faraón trataba de canalizar esa energía, pues si esa gente lo hacía es porque funciona. Y cuando las 3 estrellas de Orión se alinean con Sirio y te dicen que van a hacer un iniciado, pues por algo será. Jesús, por ejemplo, ¿no? Pues espero que os haya resultado interesante este reportaje, y nos vemos próximamente en la historia de cada astrólogo, ¿vale? Eso estará en manos solo de los que estáis formando en astroformación, y espero que sea tan interesante como estos vídeos. Un abrazo. Chao.